¿Quieres ver un paraíso? Solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme. Nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Otro encuentro de Horas Extras, este programa que ya está camino a los 8 años, dedicándose a temas laborales y temas sociales. 4 primeros años en otro medio, en un medio amigo, en Radio Rebelde, y otros 4 aquí en Caput, ya llevamos. Y bueno, acompañado habitualmente por Enrique Garrido y por Vilma Noche. Vilma está llegando, hay un lío de tránsito que la está reteniendo, pero que ya enseguida, en muy poquitos minutos, vamos a estar. Y antes de ir a una nota que la tenemos grabada, que la pudo hacer ayer Enrique Garrido, voy a saludar a un invitado que tenemos hoy, que tenemos el gustazo de recibir a un amigo, que es Carlos Minucci, el secretario general del gremio que nuclea al personal superior de las empresas de energía, APSE. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Gracias. Bienvenido. Por la invitación. Y muchas gracias por venir, por visitarnos. Gracias a ustedes. Hace años que venimos haciendo notas de todos los temas relacionados con la energía, con los usuarios, con los precios, con cuánto vale la energía, cuánto vale, y seguimos sin saberlo después de tanto tiempo. Y vamos a hablar de eso y de política. Ahora, si te parece, hay un tema que está candente, que es en la provincia de Jujuy. La movilización popular que se dio estos días logró frenar el decreto que había firmado el gobernador Morales. Hay que ver si logra torcer el brazo también con esa ley que proponía la modificación, la reforma constitucional. Va a ser mucho más difícil, pero es increíble cómo se está generando todo un movimiento que pasó en Salta y se mudó aunque no dejó de estar en Salta, pero se mudó a Jujuy, y con riesgo de, creo, extenderse quizá a otros lugares más, ¿no? Nuestro compañero Enrique Garrido tuvo la oportunidad de hablar ayer a última hora de la tarde con Silvia Vélez, que es la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy, el ADEP. Tuvo esta charla, son algunos minutitos que los escuchamos y después los analizamos con Carlos Minucci. Seguramente ya va a estar Vilma Noche aquí en el estudio, y conversamos también de un montón de otros temas, tanto gremiales como políticos. Pese a la intolerancia, la intransigencia y hasta las amenazas manifestadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,
persiste y crece la lucha y la resistencia de las trabajadoras y trabajadores docentes de la provincia, acompañada también por trabajadoras y trabajadores del sector público. Ahora estamos en comunicación con Silvia Vélez, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación Pública de la provincia. Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes, gracias Enrique por la comunicación. Quisiera que nos explique cuál es concretamente el reclamo que le hacen ustedes al gobierno de la provincia y que ha desatado todo este conflicto. Bueno, básicamente nuestro reclamo es salarial. Salarial. Tenemos el sueldo más bajo del país, está entre los 3 últimos, si no en el último lugar. Hoy un docente no gana más de el recién iniciado, tiene el piso salarial determinado por nación, por paritaria nacional, sí. 130.000 pesos hasta el mes de mayo, sí. Y ahora en este mes seguramente 145.000, aunque hay una nueva propuesta, pero que ha sido rechazada por todos los compañeros de las diferentes zonas de toda la provincia. Y bueno, ese es básicamente el reclamo, estamos pidiendo un sueldo básico de 200.000 pesos, hoy tenemos un básico de 35.537 pesos, y bueno, a partir de allí, por supuesto que se disparan otras situaciones que se dan en el contexto actual en el que vivimos acá en la provincia, que es el de, estamos en medio de una reforma constitucional, que entendemos que criminaliza la protesta, restringe derechos constitucionales y que figuran en tratados internacionales, y por supuesto condiciones laborales que son precarias en muchos casos, si no en la gran mayoría de las instituciones educativas, que todos han hecho justamente un caldo de cultivo para que después de tantos años de calma de la docencia, de paciencia, de tranquilidad, haya expuesto y haya explotado todo el 5 de junio pasado, con una manifestación que ha sido realmente, nos sorprendió a todos, la forma en que han salido a expresarse todos los compañeros y compañeras en las calles, y por supuesto con la exigencia de continuar la medida de fuerza, porque entendíamos nosotros que se habían perdido los miedos que veníamos albergando de años, y de pronto estábamos enarbolando la lucha por nuestra dignidad sobre todo. ¿Está muy lejos de lo que reclaman ustedes, de lo que ofrece Morales y dice que se planta y que de ahí no se mueve? Sí, está lejos. ¿Por qué? Está lejos porque quizás la propuesta contiene a gran número de docentes, pero no a la totalidad. Contiene, nosotros acá hay muchos docentes que están trabajando con la 5ª hora extendida, y sí. Tiene a esos docentes, pero muy por debajo, quedan todavía por debajo de la línea de la pobreza, porque cobran menos del costo de una canasta básica de alimentos, docentes de nivel inicial, docentes de materias especiales que recién se inician y hasta 10 años de antigüedad. Están por debajo de los 204.000, el precio que había determinado el INDEC todavía para el mes pasado, y no sabemos cuánto va a medir en este mes. Entonces son situaciones que todavía nos alejan de la propuesta, se la ve alejada de la problemática que se ha planteado. Bueno, usted mencionaba, ¿no?, la extensión de la jornada, y y el gobierno tampoco la reconoce. ¿En qué condiciones se encuentran las escuelas? Bueno, nosotros tenemos edificios antiquísimos que también esto es de vieja data, que no son atendidas las necesidades primordiales.
en cuestiones de sanitarios, en las cuestiones de calefacción para las zonas muy frías, sí, y de refrigeración para las zonas muy cálidas, y sobre todo las condiciones en las que tiene que tener un alumno para que desarrolle su tarea, su aprendizaje en forma digna, ¿no? sí. Ya que es sujeto de derecho, queremos que sea sujeto de derecho, pero dignamente, también que se den todas las otras condiciones. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos reclamando en los mandatos de todas las zonas figuran el recupero del menú. Se han hecho recortes al menú que se les ofrece a los niños, dejándolos, si es desayuno y merienda, solamente con mate, leche y pan, quitándole lo que es sucoa, frutas, lo que es queso, y la reducción en las escuelas albergue de las carnes. Bueno, toda esa situación es la que también se tiene en cuenta, y también se está pidiendo que se restituya, claro, todo lo que venía, porque uno dice siempre estamos pensando, nosotros somos un todo, ¿no? Los docentes y los niños somos un todo. Sí. No puede estar uno sin el otro. Uh-huh. Muy parecida la política de Morales a la que aplica Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y eso que la ciudad de Buenos Aires es probablemente la más rica de la Argentina. Quería preguntarle si Morales cumplió con la promesa de retirar el decreto 8464 que criminaliza la protesta social, impone multas por pequeñas fortunas a quien se manifieste públicamente. ¿Ha retirado como prometió ese decreto? Bueno, hoy lo ha manifestado, ¿no? Hoy lo ha manifestado en la prensa, en la conferencia de prensa. Por supuesto, nosotros tenemos que esperar porque ha sido publicado en el boletín oficial. Seguramente vamos a estar a la espera y en la lectura de que realmente sea así. Porque tiene que salir publicado también en el boletín oficial. Claro. Y bueno, ojalá que hagan una buena lectura, que eso es lo que venimos pidiendo, ¿no? Los docentes, con manifestaciones pacíficas, marchas donde manifestamos con mucha creatividad el reclamo, la protesta, donde la comunidad se ha sumado. Queremos que realmente nuestros gobernantes nos miren y nos entiendan y nos interpreten desde las necesidades que tenemos. Eso es lo que estamos pidiendo, y ojalá que esto sea un signo justamente, el de revisar lo del decreto 8464 y que sea retirado. Sí, que es en realidad un anticipo de la reforma constitucional que está promoviendo Morales, contraria a la protesta, a la manifestación social. Nos parece directamente contrario a la Constitución Nacional. No sé qué es lo que dicen ustedes. Así es, todos hemos visto lo mismo. Quizás yo decía, nosotros comenzamos el reclamo por una cuestión salarial, pero a veces este decreto que hemos conocido el día viernes trajo mucha luz sobre la sombra que había en lo que era la reforma de la Constitución. Sí. Entonces eso también ha permitido que los análisis se realicen más profundamente y que podamos dilucidar cuál es el propósito, ¿no?, de la reforma de nuestra Constitución. Así que, bueno, nosotros, por supuesto, aparejado a nuestra a la protesta de recomposición salarial, tenemos también el rechazo a la reforma constitucional, porque entendemos que si es para reformar, queremos todo el bien común, y si queremos el bien común tenemos que abrir una participación plena y activa de todos los actores institucionales, todos los ciudadanos, organizaciones sociales, cosas que observamos que no está sucediendo. De hecho, que nosotros nos han pedido aporte y hemos pedido que se abra en las instituciones educativas la posibilidad de debate, de discusión, porque el docente está muy en contacto con la comunidad y el padre participa mucho
en la escuela. Entonces por ahí era la oportunidad de generar estos espacios de participación, de recolección de información, pero bueno, no se ha dado hasta ahora. Silvia, es por el momento es paro por tiempo indeterminado hasta que el gobernador se avenga a negociar como corresponde. Así es, eso es lo que esperamos, que nos convoquen a una nueva paritaria para que podamos quizás discutir una nueva oferta, que podamos nosotros bajar a nuestras bases y que satisfaga las demandas que se vienen solicitando. Silvia, nosotros acompañamos su lucha, seguimos atentos y nos comunicamos en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Era Silvia Vélez, es la secretaria general de ADEP, la Asociación de Docentes de la provincia de Jujuy. Bien, esto es lo que nos decía, esta es la nota que nos traía nuestro compañero Enrique Garrido. Y ahora sí, Vilma, ya pudiste llegar. ¿Qué tal? Bueno, con algunos inconvenientes que estamos acostumbrados, ¿no? En esta zona del centro, pero bueno, acá estamos. Bueno, y acá con un invitado, ya lo presentamos hace un ratito, Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, que se molestó hasta aquí, vino a visitarnos y vamos a conversar. Bueno, antes que nada, ¿cómo ves todo? Pregunta fácil. Mira, yo creo que es una situación que genera la falta de liderazgos. Porque el liderazgo, al correrse, se produce todo un descalabro. Nos pasó con la muerte de Perón, el descalabro que hubo. Y yo creo que la salida de Cristina, a través de la proscripción, generó dentro de las bases un desbande que son todas especulaciones, si Cristina habla, si Cristina entra, si Cristina... Y hay una gran desolación en función de falta de liderazgos. Por eso están esperando la palabra de Cristina. Cristina, ¿pensás que, bueno, sí, seguro que pensás que tiene que aparecer más, pero ¿va a aparecer más? ¿Está dejando que jueguen? ¿Está jugando fuerte pero por abajo? Yo creo que Cristina, desde su atentado, reconoció que no era solamente del lado de afuera, sino del lado de adentro, donde estaban las fuerzas en su contra, ¿no? Lo vimos después del atentado, que se declara un feriado. Yo es la primera vez que veo que atentan contra algo y declaran un feriado. Y después el otro, el movimiento obrero, que tenía que llamar un paro general en repudio, pasaron a acuerdo intermedio y nunca más se trató. Y después adentro, si esto pasaba en la época de Perón, hubiera sido muy duro aquel que se metiera en ese tramo. Y acá Cristina dice, bueno, yo por proscripción no entro, y ya estaban todos probándose la ropa para ser candidato a presidente, hay un caso, el caso Rossi, que en Santa Fe sacó un 3%, se presenta presidente. El caso de Aníbal Fernández, que se perdió la provincia de Buenos Aires, por la causa que sea, está mal visto como Tolosa Paz, que se presenta como gobernador en una provincia que va ganando Kicillof bien. Y entonces todo ese tipo de situaciones analizadas, vos llegás y te pones y pensás, bueno, creo que todo esto que definió Cristina el 25 de mayo, que habló de los 5 puntos del programa, y algo que dijo, bueno, hay que empezar a poner la cara mala y enojarse, dejar de ser buenos. Y bueno, hoy puede llegar a ser Massa, puede llegar a ser Guado, pero yo creo que esto está debilitando a la Argentina como avance para controlar los grupos extranjeros. Usted decía recién algo que parece clave, ¿no? Sobre todo la situación de la provincia. Es decir, en una situación donde Kicillof prácticamente se ve ganador, además ahora tanto se puso a Milei en jaque y Milei no tiene candidato, ¿no? En el día de hoy. Lo de Tolosa Paz parece más un palo en la rueda, ¿es como usted lo ve? No, es
Es un apoyo a Scioli que en función de un grupo que salió a apoyar la línea de albertismo, que fue el gran fracaso de este gobierno, el albertismo. Pues nadie puede decir que el albertismo no tuvo trascendencia en este gobierno. Y bueno, acá la división se produjo con el tema del pago de la deuda, con Vélez en el gobierno contra los chinos, con Vicentín, tenemos tantas, hasta una tontería, el velatorio de Maradona y la foto con el cumpleaños de la mujer. Entonces hay muchas cosas que incidieron como para que este clima, después del COVID, surgiera. Y yo digo que el COVID lo terminó en esta etapa, uno analizando, lo benefició, porque si esta política la hubiera hecho de entrada sin COVID, creo que ya al año teníamos serios conflictos, ¿no? Ahora, el país no está para este tipo de situaciones y estas discusiones. Hoy hay un cierre de alianzas, es como tenemos que esperar qué es lo que sucede con eso, porque... Ahora, la gente está más allá de eso, porque la gente, el único problema que tiene, a ver, para ser principio, si en definitiva Cristina va a ser presidenta, siguen preguntando. Sí. Si después... Bueno, usted mismo dijo, sin Cristina no tenemos salida en algún momento. Exacto, ¿no? Exacto. Yo respeto su condición política y creo que a Cristina la dejó sola el partido, la dejó sola el movimiento obrero, la dejaron sola. Uh-huh. Salvo la gente que estuvo ese día en el atentado, uh-huh. Después que fuimos a la plaza parecía que no sabíamos qué iban, y todo lo que tenía que venir después, la pelea contra la Corte Suprema, venían los grupos muy diezmados, no eran grandes movilizaciones. Cuando vos como conducción o liderazgo haces un análisis de la situación, decís, bueno, ¿cómo juego este partido si no sé cómo va a seguir? Vos fíjate que ella dice, bueno, yo no voy a ser candidata, y empiezan a aparecer los que se presentan como candidatos. Uh-huh. Entonces digo, en la época de Perón proscripto, se presentaba un candidato, duraba menos que 3 minutos. Claro. Son situaciones. Entonces, acá te encontrás con que sí, hoy el problema que tiene Argentina es que el liderazgo, que es Cristina, por culpa de la Corte Suprema, por culpa externa y por culpa interna. Yo creo que el país se perdió la gran oportunidad que no tuvimos con Perón cuando volvió, de tener una conducción de un liderazgo que podría haber cambiado la historia como la cambió Lula en Brasil. Eso vos, si bien no formás parte del círculo íntimo del poder, pero estás mucho más cerca que nosotros de algunas esferas, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿hay arreglo? ¿Es solamente por una cuestión de poder? Hay una frase que dice que el poder no cambia a la gente, que la muestra como es, ¿no? El poder lo podés reemplazar por dinero también, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver? Mira, del lado de la oposición es un antiperonismo con una dosis muy agresiva. No son son enemigos, no son aunque muchos adversarios. Se favorecieron con el peronismo. No, pero no importa, porque vos el antiperonismo existió en los mejores momentos. Uh-huh. O sea, es un problema de casta. Después te aparece Milei, pero todos tienen un mismo fin, el ajuste, destruir, y después entregar a la Argentina, como dijo en un momento Bullrich con el problema, bueno, pagamos con Malvinas. Sí. Y bueno, está el litio en juego, está el bronce, está el cobre, hay un montón de material que hoy se está buscando de afuera. Uh-huh. Entonces también tenés del lado del interior los feudos, tomemos el caso de que escuchábamos recién, sí, de Morales. Salas es una consecuencia de la falla del presidente de la Nación, que haya estado uh-huh. tantos años presa. Entonces ahí es donde vos decís, y hoy vamos a votar a Morales presidente o vicepresidente después de lo que está a hacer en su constitución jujeña o lo que está sacando de la represión contra aquel que se queja. Y bueno, también, ¿ustedes se creen que en serio Larreta
es un buen tipo, cuando puso la policía de la ciudad a pegar a donde se podía, se pegaba. Hay un policía desaparecido hace 4 años. Y bueno, y Bullrich en toda su historia. Entonces vos mirás el panorama, Lustó, que estaba, yo digo que se borocotizó el país, porque cualquiera, que hoy estoy con vos, mañana estoy con el otro. Se perdió la idea de la militancia dentro de las convicciones. No hay convicciones. Vos me preguntabas qué hay. Y puede haber negocios para algunos, convicciones para otros. Yo creo que la única que tiene la señal clara de su convicción y su ideal es Cristina. Digo, a la vista, porque somos muchos los que tenemos. Sí. Entonces, hay otros dirigentes buenos. Entonces vos te encontrás que las faltas de liderazgo son las grandes divisiones. Sí. Al no haber liderazgo, que yo los respeto a todos, que Grabois se presente, que se presente, Moreno, yo los respeto a todos, pero muchachos, esto es joda. O sea, no, me da la sensación como que el que está mirando de afuera y mira esta falta de conducción y liderazgo, hoy por el lado de la oposición lidera que la propia gente se está diciendo que es Macri, que es perverso para la Argentina. Sí, claro. Y él maneja la oposición, aunque alguien crea que no la maneja. A Larreta le pusieron... Es claro que la maneja. Si Larreta no pudo ni siquiera imponer un futuro jefe de gobierno, ahora, ¿qué podría pasar? ¿Cómo hacen para gobernar con Bullrich en contra de Larreta si Larreta llega a ser presidente? Con el grupo de Milei en contra de Larreta. Con el grupo del Frente de Todos que va a estar en contra. ¿Cómo haces para gobernar sin un liderazgo internacional que te reconozcan? Entonces es muy difícil. Cuando uno hace el análisis de la situación, vos la ves compleja porque no aparece un liderazgo como apareció en su momento. Acuérdense en que la muerte de Perón nos llevó hasta el 2001 con los desastres que tuvimos con Menem, con Cafiero. Bueno, hoy estamos ante el borde de llegar a un desastre. Y el problema del desastre es que son 4 años más de destrucción del país y la entrega del país. Entonces, esto es lo complicado. Y el argentino no lo ve. Se creen que es joda. Yo digo, usted imagínense a Milei, que está más potenciado de lo que tenía Bolsonaro en Brasil. Está mucho más potenciado. Entonces, ¿cómo hace Argentina para recibir un Milei de presidente? Ahora, aún sin llegar a presidente, el mal a veces está hecho, ¿no? Consiguen ciertos... consiguen lo que quieren, ¿no? Primero, lo que hemos hecho es una derechización que es lo que estamos viendo también en Jujuy, ¿no? Derechización absoluta ya no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión estamos hablando de represión, estamos hablando continuamente. Pero parece que a la gente esto le pareciera natural, hasta cuando vemos que después de una elección en que en todos los medios lo han mostrado triunfante a Morales, bueno, tenía este problema en la provincia que estuvimos escuchando en la nota y que se intensificó lamentablemente de días después, ¿no? Y creo que también el movimiento sindical y los docentes y todo, claro, pero tomaron el ejemplo de Salta, que ya venían sufriendo lo mismo. Y salieron... Porque en el interior hay feudos. O sea, Morales mantuvo su gobernación atado a represión y a la cárcel de Sala. Y a tener preso a los compañeros de Sala que estaban en la militancia, que siguen presos. Después, vamos a decir, todo esto que estamos viendo hoy se va a trasladar a lo nacional. Entonces, ¿cuál puede ser la salida? Ahí puede ser Ecuador, Perú, Bolivia, donde salga el pueblo a la calle, haya represión, haya muertos, y ahí, como fue en el 2001, una vez que están los muertos, Macri dijo, si hay que pagar con sangre, se pagará con sangre, pero casi siempre la sangre es la nuestra. Sí, lo malo es si esa derechización no llega también a nuestro frente interno, ¿no? Hay, tenemos, pero ya marcaron el hilo. Yo creo que del lado, no sé, y quedo con la tremenda duda de Massa, pero no creo que Guado de Pedro se metió la pata con Barrio Nuevo cuando fue al gremio y Barrio Nuevo lo levantó como presidente. Ahí fue ante la militancia fue un error que lo va corrigiendo, como pasa, son los grandes.
digo, son los grandes aprendizajes que los nuevos empiezan a hacer. Entonces digo, bueno, cuando vos te movés en la política, te tenés que saber quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. Vos no podés llegar a sentarte con Barrio Nuevo, donde Barrio Nuevo tuvo preso al que atentó contra Aníbal Fernández, el que le tiraban huevos a Cristina. Son situaciones de falta de capacidad de liderazgo. Ahora, vos me preguntás a mí y yo te digo, sí, yo creo que a Cristina, a la derecha, le copó su idea en el gobierno cuando lo trajo Alberto. Estoy convencido. Vos además, supongo, iba a ir por otro lado, pero me das pie con esto que decís. Creo que probablemente seas una de las personas que tiene claramente la confirmación de esto, por todo el trabajo previo que estuviste haciendo en relación a las empresas de energía, previo a la asunción, los diálogos, la posibilidad, bueno, la aspiración que tenían desde tu gremio y desde otros sectores de que se nacionalizaran, ¿no? Y bueno, y las trabas que hubo para eso, ¿no? Y sigue. Nosotros ahora el 27 de junio presentamos un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de las acciones de Enel. Y ya llevamos varios meses, bueno, ya está consolidado el proyecto de ley con los diputados que firmaron todas, y que el 27, y lo hacemos el 27 porque hasta el 24 que salen las listas, no esperes que venga nadie a verte. Claro. Entonces, se va a dilatar un poco. Claro. Y bueno, y en todo ese recorrido, vos imaginate que se fue profundizando el tema de las tarifas, y vos los escuchás y dicen, no, la tarifa sigue siendo baja, ahora ¿qué? ¿No vamos a tener luz? ¿Vamos a andar a vela? Yo digo, hay un tremendo negocio de adentro y de afuera en sociedades que se están llevando a la Argentina puesta. Yo, por ejemplo, vengo y te digo, ¿cómo puede ser que Edenor y Edesur, que tienen en estos momentos vamos por Edesur, que es la más complicada, es la de menor inversión, es la de menor cantidad de personal en empresa, y no pone un peso. Sigue sin poner un peso. Claro. No fue llevándose la renta. Ferraresi, el interventor. Ferraresi dijo, bueno, habría que hacer estas obras. Y dijeron, no. Y el gobierno dijo, yo esto no voy a pagar porque no son obras. Son problemas de mantenimiento. Hablemos de obras. Bueno, vamos a lléveselo de Sur para que de Sur los haga. Se lo llevan de Sur y dice, yo no pongo un peso. Pero nadie le dice, entonces váyanse, porque es lo que le corresponde. Entonces, y bueno, pero porque acá hay intereses en juego. ¿Qué es el juego de Milding? ¿Qué es el juego de Vila Manzano? ¿Cuáles son los juegos? Si está Macri atrás, ¿cómo son los juegos políticos y económicos que se están moviendo dentro de las empresas del Estado? Hoy que tampoco el gobierno les concede, pero por otra parte no se vislumbra una contraprestación, por lo menos desde lo más visible, que es el canal de televisión y los medios periodísticos que tienen, ¿no? Porque también atacan al gobierno. Mira, nosotros en una época cuando fue la gran jugada de Macri de la tarifa, había un canal adicto que nos llamaba para hablar de la tarifa. Hasta que apareció la publicidad de Sur y nos llamaron más, no se habla más de tarifas. Ya. Cuando decimos canal adicto, es adicto a nosotros. Trato de no, pero digo, ahí fue adicto en recuperación. Sí. Entonces digo, uno sabe cómo son los juegos. Entonces la pelea fue nuestra, la llevamos nosotros, estamos pagando las culpas porque te bajan personal, afecta económicamente al gremio, y no es un gremio que está gastando la guita en auto para el secretario general ni nada. Vos lo recorres el gremio y lo hemos levantado muchísimo, y estamos haciendo el centro universitario con plata propia, nadie nos da un peso, y tampoco, si no me lo dan, tampoco voy a entregar nada en función de los objetivos. Pero bueno, hay muy pocos que están entendiendo lo que Cristina dice. Porque si yo podría quedarme, yo hoy el gremio podría estar muy contento si yo hablara bien de ellos, pero yo les digo, el otro gremio habla bien, no se mete en nada y está en el mismo problema que tenemos nosotros, o sea que son mal pagadores también. No se crean que las empresas eléctricas son buen pagadores. Entonces digo,
todo este sacrificio que se viene haciendo hace 8 años, que lo venimos haciendo, de salir a la calle, también dentro del movimiento obrero teníamos los enemigos. Cuando salíamos a la calle contra Macri, nosotros éramos prácticamente parias. Estaba la Corriente Federal, el Frente Sindical, los grupos sociales, que fue la primera en San Cayetano. ¿Usted se acuerda? La marcha de San Cayetano. Sí. Totalmente, me acuerdo perfectamente. Y bueno, y ahí nacimos, ahí empezamos y seguimos. Ahora, el poder lo tienen otros. Ahora, ¿cómo se llega a ese poder? Si la gente está mal. Yo digo, mi gremio no está el salario por debajo de la línea de pobreza. No. Pues la estamos peleando. Ahora, los grandes que están en la CGT tienen a su gente por debajo de la línea de pobreza. Sí. ¿Le parece que estamos yendo, lo estamos pasando, un tema a otro, vamos pasando de un tema a otro, pero ya es su responsabilidad también, ¿eh? Si le parece, profundizamos en este tema y seguimos hablando del movimiento de obrero, vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Estamos aquí con Carlos Minucci. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Qué lindo verlo venir, adueñándose. Bueno, y ahí seguimos en horas extras. Unión por la Patria, ¿te suena, Vilma? No sé, parece que algunos medios están tirando esta, no sé si todavía si ya si está la nueva alianza, el Frente de Todos, confirmado, ¿no? Que el Frente de Todos pasaría a llamarse Unión por la Patria. ¿Te genera algo, una Carlos? Me gusta más el nombre que Frente de Todos. Más que Frente de Todos, Unión, por la Patria. Ahí vamos a tener quizás menos. Coincidimos, a mí también me gusta más. Si es ese, vamos a ver si se confirma. No, pero es Unión por la Patria tiene un nombre ya mucho más objetivo. El Frente de Todos es un frente. Claro. Es un frente de unidad. Acá es una unidad para defender la patria. Estábamos hablando, estábamos hablando antes del corte precisamente estábamos hablando del movimiento obrero, ¿no? Estamos hablando de eso y decíamos, por ejemplo, antes de Guado con Barrio Nuevo, de esos movimientos que a lo mejor hay que corregir, pero en todos los nombres que venimos mencionando aquí en las alianzas, ¿falta gente del movimiento obrero? Sí, pero porque el movimiento obrero está mal. Vos fíjate cuando fue el acto del 1 de mayo, que se hizo en obras sanitarias, ¿se acuerdan que se hicieron en obras sanitarias, que armaron un partido para elegir candidatos? O sea,
hay algo que se perdió, creo que se pierde con la con la muerte de Lorenzo Miguel, nos guste o no nos guste, y con la muerte de Saúl Ubaldini y Palacios de UTA, que era uno de los grandes pensadores que tenía la CGT en esa época, para nosotros los jóvenes que empezábamos. Claro. Y yo creo que el movimiento obrero también tiene un problema de falta de liderazgo, no aparece A mí me gusta, por ejemplo, Abel Furlan, que haya ganado la UON, un tipo joven, un tipo comprometido, y hay que esperar esa renovación. Yo creo que después de las elecciones de este año, el movimiento obrero tiene que reorganizar otra vez porque a veces se toma la unidad, y yo digo, no me gusta la unidad con hipocresía. Ahora, tendría que ser, porque es cierto lo que vos decís en relación a generaciones más jóvenes, pero por otro lado tienen que tener, entre otras cosas, alguna cierta experiencia, porque es un ambiente en el que hay que saber moverse bien, ¿no? Pero vos fijate que, hago un poco historia, pero en el 76 desaparece toda una clase dirigente futura. Sí. Y se guarda a una clase dirigente que hasta hoy sigue con 87 años, 82 años, 83 años conduciendo los gremios. Sí. Entonces está todo pactado. Ellos trabajan en función global. Nosotros trabajamos en función de expectativas y misiones. Hoy un militante milita a través de su liderazgo. Cuando llegó Néstor, la militancia estaba muerta. De algunos de los que... Y Néstor termina despertando, y yo se los aclaro, Néstor se hace grande después de muerto. Sí. Porque la juventud fue la única que reconoció a Néstor. Porque yo he tenido grandes enfrentamientos porque a Néstor... Y Cristina se hizo grande porque ella asume con valentía la falta del marido y salir a pelear la causa. No se olviden que cuando Néstor dice que ella va a ser presidenta, tiene el problema con Clarín. Esta es la ruptura de Néstor con Clarín, que Clarín no quería a Cristina, más bien que la conocía. Claro. Néstor era más negociador, venía de ser intendente, venía de ser gobernador. Cristina venía de ser senadora, diputada. No tenía, pero tenía una visión y una inteligencia superior a la que teníamos cualquiera. Sí, se le había plantado a Menem varias veces también, por eso ¿no? digo, y se había distanciado. entonces digo, dentro de todo eso surgía un liderazgo en momentos muy críticos y la juventud lo siguió a Néstor. Cuando aparece Alberto en escena y la juventud ve que no está Néstor, no está Cristina, que tienen a Alberto que no se sabe qué juega, y los jóvenes empiezan a volcarse para el enojado. Sí. En una época era para los comunistas. Acordate que decía, cuando sos joven tenés que ser comunista. Tenés que ser de izquierda, claro. por lo menos. ¿Y ahora son de derecha porque pues dicen no hay que pagar impuestos, no hay que hacer esto, hay que quemar el Banco Central. Sí. Qué loco, qué lindo. Las cosas que y ahora podemos estar armados todo. Sí, también porque la izquierda quedó un poco desdibujada también quedó con el kirchnerismo, ¿no? Digámoslo, porque algunas banderas... pero lo que pasa es que vos no podés creer que a esta altura del partido un frente de izquierda te pida 800.000 de básico. Yo te puedo pedir lo que vos quieras, pero cuando vos te sentás en una mesa de negociación en serio y tenés responsabilidades, sabés que estás peleando contra otros intereses. Entonces vos no me podés venir a decir, bueno, yo no paguemos la deuda. Hay discursos que no llegan. A decir, bueno, yo quiero el mínimo no imponible de 800.000 pesos. Ahora yo quería retomar cuando hablaba del movimiento obrero, no me olvido nunca de aquella frase, ¿no? Que había un sector que necesita un GPS que es suya para llegar a la Plaza de Mayo, ¿no? Que no llegaron nunca a la Plaza de Mayo. Y vos fíjate que esta conducción, Daer, Acuña, sumado Moyano padre o Moyano hijo, desde esa época no se hizo un acto en la CGT. Claro. Nunca se fue a la CGT, en la CGT, a la Plaza de Mayo. Nunca fueron a la Plaza de Mayo. Se hizo en Diagonal Sur,
cerca de Comercio, cuando se hizo esa movilización que desapareció el atril y que pongan la fecha. Sí, claro. Y nunca más. Después tuvo esa marcha que después fue en pandemia, esa que hicieron la caravana. La caravana que la organizó Camionero. Y después la última, que caminábamos todos ante un televisor. Sí. En la Facultad de Ingeniería, en Independencia, frente al Monumento al Trabajo. Y después la última fue la que se hizo, que no fuimos a Plaza de Mayo, sino que caminábamos, no había mucha... Sí. No había... Pensaba... por eso fue lo del GPS. Claro. Sí. Y en algunos casos digo que a veces no conocen ni las empresas que representan. Es que, mira, antes de venir para la radio estaba leyendo algo y me la copié y pegué una información, un fragmentito, ¿no? Que dice que el dirigente de la Unión Industrial e integrante del, lo llaman del sector empleador, en la OIT, Juan José Etala se llama, llama a consolidar un diálogo tripartito permanente que exceda las situaciones de crisis o negociaciones salariales, ¿no? Digamos, a la pata del Estado, por supuesto con los gremios y las empresas. Digo, si hay un sector difícil que nunca quiere conversar y quiere consensuar, justamente la Unión Industrial, y encima lo plantea en la OIT, donde nuestro representante, vos que hacías alusión a estos dirigentes, sigue siendo después de tantos años Gerardo Martínez. ¿No? Y bueno, Gerardo está hecho un muy buen trabajo a nivel, aprendió cómo hacerlo y es en ese campo ya Bono conoce muchísimo, aprendió muchísimo. Ajá. El problema está en la conducción de la CGT, digamos que los secretarios generales son los que pesan en la OIT. El problema grande que hay de Etala, para saber, es abogado de Denor, fue de la comisión directiva de Boca con Macri. Mira vos. Y cada vez que nosotros fuimos a hacer reclamos, nos derivaba a la justicia. Si tienen algún problema, vayan a la justicia. Mira. Y la justicia era de ellos. Entonces, ahora está llamando al diálogo. Ahora llaman al diálogo, y el diálogo va a ser el que quieran ellos. ¿Llegás a Ginebra si salís ahora en un ratito? No, ya estuve en Ginebra varias veces. La última vez que fui con Macri, me quedó Macri, con Saúl. La última vez que fue, Saúl como secretario general, pero no éramos la oficial. Así que atendía, Saúl era impresionante, Igualesa, todo. Atendíamos en el lobby porque se hace en las Naciones Unidas. Y bueno, en el lobby del bar, ahí con Saúl se recibían a todos. Y Goyeneche, creo que era en ese momento el secretario general de la CGT oficial, que Menem entrega todo, porque, a ver, en la OIT había una cantidad de denuncias impresionantes contra el gobierno argentino por la falta de derechos humanos, todo. Y Menem negocia sacar todas las denuncias que habían hecho los gremios, a cambio de que Triaca sea presidente de la Asamblea de la OIT. Y ahí se caen todas las denuncias y Triaca es presidente de la... Y cuando llegamos ahí se había caído todo, no tenía nada. Entonces, digo, hay cosas que duelen, pero también hay cosas que el argentino no aprende, que es la votación. Yo creo que el mal de este momento es la intermedia que hubo con un Alberto deteriorado y una Cristina apartada y terminamos con una Cámara en contra, con una oposición en contra, con Estados Unidos en contra, y ahí terminamos en una gran crisis. Mira. Y traen a Massa para salir de la crisis, y se ve que al Estados Unidos no le gustó mucho y bueno, lo están castigando. Se profundizó la crisis. Lo están castigando. Lo están castigando a Massa. ¿Y qué quiere Estados Unidos? El litio. El agua, que China no se acerque, de poder llegar a tener las bases en las zonas estratégicas. Después de Inglaterra, que tiene Malvinas, hay que fijar zonas estratégicas, pero bueno, todo eso en la política necesita gente capacitada como para poner a manejar eso. No es fácil.
Yo me quedé pensando cuando mencionaban Ginebra, porque en estas horas Baradel había planteado justamente el problema de Jujuy, ¿no? Exacto. Allá, al que se sumó la CGT. Hablábamos de la CGT, ¿no? Despierta y dice, caramba, esto es grave, ¿no? Y se sumó pidiendo la unidad también, Vilma. Sí, claro, además ver lo que va pasando, digamos, es un pequeño imperio el de Jujuy, ¿no? Que va a decir, reformamos la Constitución, no puede, represión para quien proteste. Bueno, esto llega desde Jujuy, también han pedido los sindicatos que intervenga el Ministerio de Trabajo, así que era lógico pensar que la CGT y la CTA se tenían que pronunciar de esta forma, ¿no? De la CTA ya me imaginamos que sí, pero bueno. Ahora, la CGT no hizo paro durante el macrismo, ¿no? No. Y la CGT tampoco hizo paro con Alberto. Y son los peores, son los 8 años peores, ¿sí? Sí. A Cristina por el impuesto a la ganancia, sí. Armado por el grupo de Moyano. Sí. Pero lo que digo es, los intereses en juego... La Cristina no la tuvo fácil con el movimiento obrero, con esto. Y porque el enfrentamiento con Néstor sabía llevar, y Cristina dentro de su personalidad no le gustaba que la avasallen, y Néstor dejaba dar vuelta a la cosa y después se terminaba haciendo lo que Néstor quería. Lo que pasa que hoy el movimiento obrero tiene muertos en el placar, y bastantes muertos en el placar. Y la pregunta es, si yo quiero ser parte de la conducción de un gobierno, lo primero que tengo que hacer es ponerme al frente de la crisis. Y desde ese poder de la crisis empiezo a negociar. Cuando me hablan de los 36 diputados que tuvieron el movimiento obrero era poderoso, en el mundo era poderoso. Estaban todos, qué sé yo, me acuerdo de Lorenzo Miguel, me acuerdo de Bandor, eran todos monstruos. Sí. Yo, Abdala, que eran todos gente, viste, de un poder excepcional. Rucci, eran todos poderes excepcionales. Ahora, te encontré y decís, escúchame, ¿usted dónde está? Y no hicimos nada, estuvimos, miramos, nos escondimos. Sí, se hacen reuniones privadas de mesas chicas que ellos llaman. Cuando yo dije que la unidad no se podía hacer una unidad con la mesa tan chica, que se hizo la primera unidad, yo dije, era a favor de Macri. Y ahora se hizo una unidad a favor de Alberto. Porque yo mantenía, en las reuniones que yo decía, hagamos la CGT de los argentinos, una CGT combativa a efectos de enfrentar todos los problemas que tiene el gobierno. Porque si hoy tengo a Vicentín, que salen, y bueno, si yo soy una CGT combativa, salgo un paro, hasta que Vicentino se venda, no te levanto el paro. Totalmente. Esta es la lucha. Y las reuniones con Larreta que no se negaron. Exacto. Por la reforma. Entonces se hace muy difícil laboral. Que a vos venga un líder, aquí el que conduce la lapicera para poner las listas, pongámoslo a Minucci. ¿Qué hizo Minucci? No, Minucci no hizo nada. ¿Y? Pero viste cómo habla, pero ¿qué hizo en la lucha? Te digo como ejemplo, ¿no? Para no nombrar a nadie. Y esto se ve ahora, si el movimiento obrero no ocupa su rol de columna vertebral, es muy difícil que el movimiento obrero tenga puestos en los gobiernos. Más allá de los nombres, voy a hacer un nombre, pero más allá del nombre, digo, tipos como Jofra, que tienen esa pelea, ¿no? Esa gran pelea. Y tiene un... ¿no? Claro, esos tipos no crecen tampoco dentro de la CGT. Porque están dentro... A ver, Jofra tiene uno de los gremios con mejor poder adquisitivo y los más los que mejor están. No surge porque está, en vez de ser un gordo, es un combativo y un idealista. Entonces él podría tranquilamente juntarse con los gordos y decirle, escúchame, yo tengo este gremio, yo tengo este salario, yo puedo... No. Él está en la línea sindical que toda su vida fue. Yo lo conozco a Jofra desde sus peleas para llegar a lo que llegó. Entonces, cuando esa persona llegó y se mantiene como llegó, hay que respetarlo, como Furlan, que tuvo su gran pelea y sigue siendo un hombre que se pudo haber pegado a los gordos y decirle, bueno, yo estoy con los gordos. No, lo primero que hizo fue juntarse con Cristina. Bueno, y ahora parece, vamos a pensar en las próximas horas, ya tenemos un frente, tengamos un candidato. ¿Qué se hace? Quiero decir, ¿qué se hace desde este sector, que es el que nos estamos... Nosotros hemos sostenido en el Frente Sindical y en la Corriente Federal. Nosotros estuvimos con Guado de Pedro, nadie dice que la Corriente Federal estuvo Guado de Pedro. Lo que dicen que estuvo Moyano,
con Scioli, pero también nosotros... Sí, lo que pasa también, digamos, claro, que lo de Barrio Nuevo llamó la atención, por eso claro, no, pero lo de Barrio Nuevo fue al principio que no estaba ni siquiera el partido, lo están sacando ahora, como la madre de Guado de Pedro, son todas tonterías que se manejan, y yo digo, cuando vos tenés, la experiencia en el juego electoral donde sos cabeza, tenés que saber cómo jugar. A Filmus lo mataron en la capital con el padre que era arquitecto y no salió nunca de eso, y el padre no era arquitecto. Entonces te falta esa velocidad de negociación cuando vos sos... Entonces tenés que saber con quién te juntás. O, por ejemplo, el gobierno no puede sentarse con Larreta, la CGT no puede sentarse con Larreta cuando está diciendo que va a hacer el ajuste, que no te puedes sentar. No, fuimos a hablar para que no lo hagan. No, ya están cubriendo, porque se cubren, los gordos se cubren en todos los frentes. Yo me acuerdo de Oscar Lescano, que era de la Luz y Fuerza, claro, Luz y Fuerza, y decía, nosotros, lo decía hasta por televisión, nosotros somos siempre oficialistas, gane quien gane. Y bueno, este es el ejemplo, son todos oficialistas, gane quien gane, pero después no pidás ser peronista cuando el peronismo es otra cosa. El peronismo es una reacción. ¿Cómo podemos tener en Argentina del 2023 un 40% de gente que está trabajando por debajo de la línea de pobreza? Y que es lo que no se puede admitir desde el peronismo, ¿no? Carlos, está. Sí, siga, compañero. Quería correrte un cachito de la coyuntura. Tenemos re pocos minutos, ¿no? Pero que hagas hablo mucho. Que hagas una semblanza, porque siempre lo nombras en todas las charlas públicas y privadas, a Saúl Ubaldini. Y me gustaría que hicieras alguna semblanza, porque lo conociste, o tuviste la posibilidad de estar muy cerca de él, y inclusive me llama la atención porque lo mencionabas como de los últimos grandes líderes, el último, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que se quebró, que no pudieron aparecer nuevos Ubaldinis? Está bien, uno de los argumentos es que pasó la dictadura. No. Pero también habrá otro. Lo de Saúl, creo que más que la dictadura, entró Menem. Menem le rompe en el Teatro San Martín, le rompe la CGT cuando se parte la CGT, que Lorenzo Miguel se abre con Saúl y Barrio Nuevo se abre, ahí le rompen la CGT a Saúl. A Sopardo y Brasil. Exacto. Entonces, a partir de ahí se debilita el sistema y ahí aparecen las privatizaciones. Entonces, la dirigencia que estaba dentro del marco combativo en defensa de la nacionalidad, terminan haciendo negocios económicos para entregar las empresas al Estado. Si no, explíquenme cómo puede ser que la empresa eléctrica de Córdoba no la pudieron privatizar. Claro. Porque el sindicato de Córdoba y la gente de Córdoba dijeron, acá esto no se privatiza. Por eso la desaparición de Oscar Smith. Hay toda una correlación de impresionante esto, ¿no? Sí. Vos haces un análisis y decís, bueno, ¿cómo se va deteriorando las cosas? Y rompiendo y cambiándote al tipo brocotazo. Bueno, hoy estoy con vos, mañana no, mira, ya dejé de estar con vos, ahora estoy con que yo antes Aníbal Fernández, Cristina tocaban, ahora no me toquen Alberto, ahora no me toquen a Scioli. Y bueno, pero te digo, es muy jodido un país que sin liderazgo, Yo creo que Brasil se salvó con Lula. Si no hubiera estado Lula, hoy Brasil estaba en una crisis mucho más profunda. Y Argentina, si hubiera tenido a Cristina junto con Lula, hoy estábamos recuperando parte de la patria chica. La justicia y los medios nos dieron una mano para que eso no ocurriera, ¿no? Vamos a tener que invitarlo nuevamente que nos visite, porque ya a la hora nos hemos pasado y están nuestros compañeros allí esperando. Dos minutos. Vamos a pedirlo ya, pasados 3 minutos. No, dice. Estoy mirando. Que está atrasado no pierda más tiempo. Pero sí, que nos matan. Perdón, bueno, lo vamos a invitar nuevamente a Carlos. Totalmente. Parece que hablé mucho. Aprovechando que el gremio está cerca. Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado. No, gracias a ustedes y bueno, disculpen por Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, nos visitó por aquí. Tengo que pedir disculpas a la gente de Serendipia porque estoy mirando un reloj que dice 15:58
Y bueno, estaba mal, estamos pasados de horario. Bueno, volvemos.